Se dice que la actualidad es la que manda y que siempre que hay 2 o 3 episodios, estos marcan época. Pero en el caso de Latinoamérica hay temas dentro de nuestra actualidad y realidad que se convierte en una necesidad urgente. Migrantes hispanos atrapados en tierras extranjeras en tiempos de plena pandemia, así como episodios de anarquías, rebeliones y mercenarios tratando de imponer su ley, también son aspectos de suma importancia que hoy priman en nuestra agenda y evidentemente en nuestra visión latinoamericana. Aquí empezamos. No podemos esperar un día más. Así básicamente empieza el drama de miles de migrantes latinoamericanos están en otros países sin dinero, sin trabajo y en la mayoría con poca comida. El denominador común de estos grupos es la incertidumbre de no saber cuándo volverán a casa y el miedo de ser víctimas del COVID-19. Es el caso de ciudadanos migrantes venezolanos quienes intentan cruzar la frontera de Ecuador con Colombia, mientras que cerca de 1.300 bolivianos en la frontera con Chile se encuentran en la misma situación. Incluso se reporta que este grupo de migrantes bolivianos está en situaciones precarias en sectores fronterizos con bajas temperaturas. Sumado a esto, podemos decir que 220 peruanos se encuentran en Chile, acampando justamente en los bajos de la embajada de ese país en Santiago, con el fin de ejercer presión por su gobierno y que éste les brinde vuelos humanitarios de retorno. Pero también el drama se repite con cerca de 400 mexicanos y varios colombianos atrapados en Perú, luego que el presidente Martín Vizcarra ordenara el cierre de los aeropuertos. Es como vemos que empieza justamente esta situación, pero ¿qué tal si antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, vamos a revisar una cápsula donde podemos encontrar los testimonios de estos migrantes bolivianos y venezolanos expresando su realidad y su odisea? Escuchemos. Como 400, sin exagerar. Caminando. Es más, me atrevo a decir que más de 400. Y allá se encuentran como 100. En la montaña. En la montaña. Duele porque no nos pensábamos esto, pues pensábamos que llegábamos aquí, íbamos a ser bien recibidos, íbamos a pasar a nuestro país. Ahí dormimos, ahí amanecemos, ahí cocinamos donde nos agarre la noche porque no nos quieren prestar el servicio, no tenemos dónde llegar, no tenemos familia, aquí somos errantes, peregrinos en el camino. Pedirle al gobierno de Chile que por favor nos ayude a llegar aquí, que a asumirnos a la cuarentena, queremos llegar hasta allá. Tenemos nuestra familia en Bolivia, ahorita no tenemos plata, ya no tenemos ni qué comer. La verdad hay muchas historias, muchas conexiones, pero en general somos personas que hemos tratado de cruzar la frontera. Al momento de que la gobernación chilena llevó flotas y los trasladó acá a Iquique, en el albergue general, nosotros no pudimos caber en ese albergue. A Iquique, de Iquique nos fuimos a Huara y ahí nos dejó la flota. De ahí hemos tenido que caminar como 8 kilómetros, caminando porque no podíamos llegar a la frontera. Bueno, los relatos lo dicen todo. Y es así que damos la bienvenida a nuestra primera invitada de lujo, la doctora María Dolores Ahumada. Ella es experta en temas de política internacional andina y latinoamericana. Cuenta con un PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de New York y ejerce como docente en la Universidad de Externado en Colombia. Doctora Ahumada, buenas tardes, bienvenida. Buenos días, Tyron. Mi nombre es Consuelo Ahumada. Sí, Okay. Soy de Colombia, pero mi nombre es Consuelo Ahumada. Así es, corregimos la doctora Consuelo Ahumada. En efecto, para empezar, doctora, y gracias por justamente la precisión, encontramos la situación de los migrantes de la región latinoamericana, quienes se encuentran prácticamente atrapados en sectores fronterizos, como dijimos. Para empezar con el tema de los ciudadanos bolivianos, doctora Ahumada, evidentemente vemos que aquí la situación de los migrantes bolivianos, al igual que la de los venezolanos, se da justamente porque sus gobiernos de una u otra manera mantienen esta medida de permitir de que el territorio se aísle como
propósito de evitar la propagación del coronavirus. Pero vamos con el asunto de los venezolanos. Vemos que ellos han llegado incluso hasta ser plantoneras en lo que son en la embajada de Venezuela en varios países, e incluso derrumbar vallas fronterizas en lo que tiene que ver la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia. ¿Qué otro tipo de evidencias, en este caso, necesita el gobierno de Nicolás Maduro para presentar de manera urgente una reacción y solución para sus compatriotas? Bueno, primero quiero decirle que el tema es, por supuesto, es anterior al estallido de la pandemia. Ha sido muy grave en los últimos años. Primero hablemos en general en América Latina. Ha habido unos movimientos de gente grandes, de gente que busca empleo, que busca oportunidades, que busca sobrevivir. Estoy hablando del Centroamérica y por supuesto los venezolanos que se han desplazado ya desde hace unos años a raíz de la crisis. No vamos a discutir ahora por qué es la crisis, pero el hecho es que sí han salido, han pasado a Colombia y a otros países. En el momento de la pandemia encuentran muchas dificultades para seguir sobreviviendo de manera precaria como en general venían haciéndolo, y entonces inician un retorno hacia su país. Es un retorno realmente muy duro. Es decir, yo lo veo por Colombia, donde un número importantísimo de venezolanos ha tratado de regresar, acercarse a la frontera y han encontrado todo tipo de inconvenientes. Usted me habla de los del sur del país, que es cierto, los que vienen del Ecuador, pasan por Cali y demás, pero también están los que salen de Bogotá porque fueron desalojados de los sitios donde vivían, lo que llaman los pagadiarios, que son unas viviendas muy precarias, de donde pagan por día, pues se llama pagadiario. Fueron desalojados y de una u otra manera han ido llegando a la frontera. Creo que la política del gobierno de Venezuela en este momento es recibirlos, y los ha recibido y están entrando. Lo que pasa es que el problema es muy grave, es de una magnitud enorme. Aquí quiero resaltar una cosa, y es que ha habido recursos de las Naciones Unidas que se le han dado al gobierno colombiano, ¿sí? Y a estos gobiernos para atender el drama de los migrantes venezolanos. O sea, los 2 últimos años que han sido, digamos, intensos de política contra Venezuela por parte de Trump con el apoyo de Duque, uno de los puntos que han quedado en claro es que ha habido recursos, se les ha dado recursos, el gobierno colombiano ha clamado por recursos y ha dicho que tiene recursos, primero para atender la crisis humanitaria, pero en estos momentos no hay recursos, no hay forma de que pasen, no hay forma de que se les dé las condiciones mínimas. Algún esfuerzo han hecho los gobiernos regionales. Entonces es un drama muy grave que viene desde antes de la crisis y que creo que tiene que ver con, me parece que tiene que ver fundamentalmente con la falta de previsión de estos gobiernos. Es cierto, el virus nos tomamos por sorpresa y por supuesto a los gobiernos también, pero en términos de sociales y en términos de infraestructura hospitalaria, la situación ha sido supremamente grave. Estamos viviendo aquí en Colombia y en los demás países. Eso si queremos saber un poco más, en los últimos 20, 30 años se han desmantelado los sistemas de salud, por lo menos en Colombia es clarísimo, a raíz de las políticas neoliberales de privatización y todo lo demás. Entonces, en este momento atender una pandemia, pues es difícil para Italia y España y Francia, que tienen unos sistemas consolidados. Me puedo imaginar cómo será para Colombia y para el resto de países de América Latina. Entonces, las dificultades son enormes. Entonces, la presión frente a los inmigrantes viene de ahí. En efecto, la situación de los migrantes venezolanos no es un tema de ahora o de la pandemia, evidentemente, y es verdad lo que usted menciona, es algo que ya se venía generando de antemano. Sin embargo, ¿qué pasa con esto de los llamados de los migrantes venezolanos? Ellos, a diferencia de antes que se estaban yendo de su territorio, ahora más bien están pidiendo al gobierno de su país que los deje ingresar. No se desconoce que naciones como Colombia están brindando una serie de ayudas, de asistencias, de acuerdo incluso como se lo ha demandado por parte de organismos internacionales. Pero un poco recalcar ahí, ¿qué en este caso se debe hacer para que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, pueda o permita la reintegración de sus paisanos, de sus conciudadanos, en vista de que están atrapados entre estar en un país que de una u otra forma los asiste, pero tampoco los reconoce, en este caso, con un estatus de refugiados o algo similar,
Sin embargo, está la otra parte de su país que de una u otra forma no está presentando esas facilidades para que ellos retornen a territorio venezolano. Pero bueno, yo en eso discrepo. No es el gobierno venezolano el que no los deja entrar, ¿sí? El gobierno venezolano está en política de dejarlos entrar. Lo que pasa es que tienen que atravesar países y necesitan de una u otra manera un apoyo humanitario que los lleve, sea por cuenta de los países o sea por cuenta de las Naciones Unidas o estas entidades internacionales que tanto han presionado en la frontera, en medio de muchas dificultades, en medio de un ataque militar como el que hubo el domingo pasado, y de muchas cosas, de muchas presiones. El gobierno colombiano y los otros gobiernos no han hecho lo que pueden hacer frente a resolver este problema. Yo hablo para el colombiano más precisamente. Es decir, el tema no es invertir en entrenamiento de soldados y todo esto que está pasando en la frontera. El tema es más bien darle prioridad a la pandemia, como han hecho muchos países, los países que han respondido de manera seria a la pandemia. Y no es el gobierno de Venezuela el que le está impidiendo pasar en este momento. El gobierno de Venezuela, con muchos esfuerzos y en medio de muchas dificultades, ¿sí? Y de errores también que han cometido, y muchos, de eso no vamos a hablar ahora, pero en este momento los está recibiendo. Eso de que no los dejan entrar no es cierto. Ellos están varados en varias carreteras, por lo menos en lo que tiene que ver con los colombianos, están varados dentro de Colombia, ¿sí? Y caminando, algunos están caminando desde Bogotá hasta la frontera con Cúcuta. Son días y días de caminata porque son muchos kilómetros de los que tienen que andar. Entonces, se necesita una salida humanitaria. El gobierno de Venezuela le pidió al gobierno de Colombia que hubiera un mínimo de relaciones, así fueran consulares, que permitiera resolver el tema de la frontera. La frontera es muy complicada, ¿sí? Y a Colombia no entró el virus por la frontera con Venezuela, entró por los aviones que venían de Europa y particularmente de España, ¿sí? Entonces el gobierno colombiano lo primero que hizo fue cerrar esa frontera, tiene una cantidad de pasos ocultos, está controlado por fuerzas violentas de lado y lado, y eso ha dificultado mucho el paso por esos sitios. Los pasos legales, que es en Cúcuta, ¿sí? Y en La Guajira hay recepción por parte del gobierno de Venezuela. El que está negando la llegada hasta allá, el que está poniendo las trabas, es el gobierno colombiano. Y lo vamos a precisar de esa manera. En efecto, puede darse de esa forma. Sin embargo, también los migrantes venezolanos que se están agolpando en sus distintas embajadas, ellos están pidiendo de pronto también otro grupo, y muy importante, no empezar esa odisea, esa caminata como usted bien la describe, porque a la larga decir, vengan, los esperamos, crucen un país o crucen dos, es también como darles la espalda de una u otra manera. Y vamos a otro caso justamente que explica la situación de los migrantes latinoamericanos. Respecto a los bolivianos, aquí encontramos que el gobierno de Yanine Áñez ha prohibido a más de 1.300 de sus compatriotas entrar al país, decisión que ha generado enfrentamientos entre migrantes bolivianos y militares chilenos en la frontera justamente entre Chile y Bolivia. Eso ha generado una serie de situaciones que han cuestionado las medidas de Yanine Áñez. Aquí podemos preguntarle, doctora, ¿esto es una desmedida de pronto o una medida que se excusa en el tema de evitar más contagios o sencillamente no tiene ningún tipo de excusas? Bueno, el gobierno de esta señora es un gobierno de facto, un gobierno golpista, que echó para atrás todo, cualquier avance en política social, está tratando de echarlo para atrás a como de lugar. Estaba a punto de convocar elecciones y por supuesto por la pandemia no se pudo, pero ha tomado y lo ha dicho, lo ha manifestado claramente, un poco la estrategia que ha tomado Bolsonaro, primero de minimizar el tema de la pandemia y segundo de invocar esta famosa teoría de la contaminación de rebaño, que deben contaminarse más o menos el 80% de las personas para... una teoría que ha sido revaluada ya por los países que, incluso por ejemplo Inglaterra, Johnson le tocó echarla para atrás, sobre todo a raíz de que le dio contrajo el virus. Entonces ella, le escuché en un noticiero hace un par de días decir que esa era la teoría, que más o menos tanto tocaba esperar que se contagiaran y demás. Sus medidas de traba a los que entran tienen también mucho que ver con esa postura política que tiene. Yo no sé qué más, digamos, más detalles al respecto,
pero no, yo creo que no se pueden comparar la actitud de un gobierno como el de Venezuela o un gobierno como el de, digamos, yo no creo que eso sea político, yo creo que eso tiene una actitud muy clara, aunque algunos gobiernos tienden a parecerse mucho, incluso con diferente modelo político, pero una cosa es atender a la población y tener, digamos, la actitud de hacer lo que hay que hacer, ¿sí? De hacer las pruebas y todo lo demás, y otra muy distinta es una actitud como la de esta señora que ha dado todas las muestras de, digamos, de indiferencia hacia lo social y particularmente hacia la población indígena, que es la mayoría, ¿no? Perfecto, doctora Ahumada. Y justamente para sumar criterios a este programa, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado de lujo, el doctor Carlos Estarella Velázquez. Él es doctor en jurisprudencia y magíster en pensamiento estratégico y perspectiva para la educación superior, y además ha ocupado varios cargos diplomáticos. Si el director nos confirma, ahí está el doctor Carlos Estarella, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, parece que hay un inconveniente en el retorno con el doctor Estarellas y decíamos de esta situación con los migrantes latinoamericanos. También podemos revisar de que en Venezuela el gobierno al menos tiene una serie de puntos a favor en vista de el contexto que se genera justamente. Esto es la cantidad de personas que se han, en este caso, registrado como pacientes positivos del coronavirus, y también la lista de fallecidos por este virus es muy baja en esa nación, y esto ha generado también una serie de calificativos positivos ante la gestión, al menos que se está llevando a cabo en esa nación. El doctor Estarellas por el momento todavía no establece el contacto, pero nosotros vamos en este momento ahora a revisar justamente ¿qué tipo de situaciones se han venido presentando con la odisea de los migrantes venezolanos desde que justamente empezó esta pandemia? Revisemos. ...12 de marzo... 310 venezolanos solicitaron a la Cancillería de Colombia y Venezuela vuelos humanitarios de regreso a su país. 15 de marzo, la aerolínea Copa habilitó un vuelo humanitario para 148 venezolanos atrapados en Panamá. 29 de marzo, 50 venezolanos en Perú realizaron un plantón en la Embajada de Venezuela y piden un vuelo humanitario retorno a su país. 20 de abril, Venezuela repatria a 52 conciudadanos desde Uruguay. 2 de mayo, venezolanos en Ecuador intentan ingresar a Colombia y retiran las vallas fronterizas que dividen a ambos países. 6 de mayo, 250 venezolanos regresan a Caracas desde Chile en un vuelo humanitario, y otros 180 quedaron fuera y permanecen a los alrededores de la Embajada de Venezuela en Chile. Perfecto. Bueno, hay algo más que pasa en Venezuela y que también involucra la estabilidad de la región. Estamos hablando de una incursión marítima que llegó el pasado 3 de mayo a las costas de Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que se trataba de mercenarios extranjeros, como los calificó, quienes buscaban expulsarlo y asesinarlo. Calificó esta operación de narcoterroristas y acusó a los Estados Unidos y Colombia de apoyar esta medida con el objetivo de desestabilizar su gobierno. Un hecho que ha sido atribuido al ex militar estadounidense Jordan Grudeau y Javier Nieto Quintero, capitán retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Antes de ingresar justamente al análisis del nuevo tema, vamos a revisar una cápsula, un video donde se recogen las declaraciones más trascendentales a lo largo de esta semana de cómo se ha presentado justamente estas tensiones en Venezuela con la denominada Operación Gedeón. Veamos. Estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? Han querido sembrar confusión, han querido sembrar un estado aparente de conmoción para ocultar lo que está pasando en Venezuela.
horas de la madrugada, un grupo de mercenarios terroristas organizados y entrenados en Colombia llevó a cabo una incursión contra la soberanía nacional, al pretender desembarcar con material de guerra en las costas de Macuto, estado La Guaira. Cuenta en los documentos clasificados de las conversaciones entre Iván Duque y Donald Trump, que el único tema que trataron fue esta incursión. Y Donald Trump le dijo: necesito que en Venezuela pase algo ya. Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de obtener información sobre eso. Lo averiguaremos, acabamos de enterarnos, pero sea lo que sea, les haremos saber. Y asimismo podemos revisar dentro de estas tensiones lo manifestado por el presidente Iván Duque, quien ha dicho: yo no auspicio ni invasiones ni ningún tipo de triquiñuelas. Yo obro de frente porque soy un defensor de la democracia, lo ha dicho en este caso el presidente colombiano en respuesta a Nicolás Maduro y sobre estas acusaciones. Vamos de inmediato también a consultar sobre esta temática a la doctora Ahumada. Bueno, este tema, como decimos, doctora, de una u otra forma, aunque hay sectores y gobiernos que aseguran que la situación venezolana es un asunto que nace y muere dentro de ese territorio, evidentemente es algo que tiene que tener mucho asunto para el resto de la región, pues de una u otra forma también puede marcar la estabilidad o desestabilización de nuestra región latinoamericana. Pues por supuesto que sí, eso no es en esta época ningún problema de este tipo y esta magnitud se desarrolla solamente en un contexto nacional. Tiene que ver con una estrategia muy clara del gobierno de Trump desde hace 2 años, orientada a derrocar el gobierno de Maduro. Y repito, aquí no voy a evaluar los aciertos o desaciertos del gobierno de Maduro, pero efectivamente hay la intención de derrocarlo. Hace 1 año se autoproclamó el señor Guaidó presidente, con el apoyo de Trump, por supuesto, y del Grupo de Lima. Ha habido varios intentos, hubo un concierto en la frontera de Cúcuta, que se llamó, que era de ayuda, se supone que era de ayuda humanitaria, fracasó, iban a entrar armas, hubo evidencias, el New York Times, incluso el New York Times denuncia y muestra cómo son quemados desde el gobierno, pues desde las fuerzas del gobierno colombiano, uno de los camiones y todo lo demás. El señor Guaidó llega con el apoyo de unos señores que se llaman los Rastros, que son paramilitares declarados en Colombia, al evento. No pasa nada. El 30 de abril hay un intento de golpe militar por Leopoldo López y este señor. Después hay otras evidencias y el intento del 4 de mayo, hay una confesión clara, hay un contrato que mostró el gobierno de Venezuela y que lo sacó el Washington Post, ¿sí? Que no para nada es amigo del gobierno de Venezuela, ni mucho menos, mostrando que hay toda una intencionalidad de derrocar este gobierno. El señor Rendón, que es muy conocido en Colombia, JJ Rendón, por haber sido asesor de Uribe y de varios paramilitares aquí en Colombia, enemigo de la paz, por supuesto, dijo que toda esa estrategia era parte de ese proyecto estratégico. Él es asesor estratégico de Guaidó y habló de una plata, habló de $200.000 y todo lo demás. El único que ha dicho que no, que su firma no es del señor Guaidó, pero yo creo que eso es cuestión de que auditen la firma y miren a ver. Fue un intento muy grave de agresión, de hacer lo que hicieron con Noriega hace 30 años en Panamá y de meterse para poner a un gobierno amigo. Para Colombia eso es gravísimo. Yo creo que para toda la región, pero para Colombia es gravísimo. Nosotros estamos tratando de poner en práctica, de implementar un proceso de paz que dejó firmado el gobierno de Juan Manuel Santos y que desafortunadamente ganó el gobierno de Duque Uribe, enemigos de la paz, y han hecho todo lo posible por sabotearlo y por entorpecerlo. Un conflicto adicional en la frontera, en la explosiva frontera, llena de grupos, digamos, de todo tipo armados, grupos guerrilleros, pero también grupos paramilitares, de todo tipo de fuerzas y nuevos grupos enemigos de la paz,
en la región, una zona abandonada por el Estado, una zona donde se está fumigando con glifosato, a pesar de que la Corte Constitucional estableció que no se podía fumigar con glifosato porque eso es un atentado contra las personas, eso es cancerígeno y contra la vida misma. Entonces, todo eso está pasando en la frontera. Con un conflicto bélico y en época de pandemia, no quiero ni imaginarme cómo sería el resultado y las tensiones en la región. Entonces, en vez de ayudar a repatriar a los expatriados venezolanos que han salido durante los últimos 3 o 4 años o 5 años y que quieren regresar, ¿sí? En vez de ayudarlos está el gobierno colombiano metiéndole fuerza, metiéndole candela, por apoyo, más que apoyo, por obediencia al señor Trump, que está decidido a ganar las elecciones cuando está perdiendo la guerra contra el coronavirus en su país, ganarla en 6 meses, quedan 6 meses de tensión en esa frontera. A él le parece que lo más fácil de todo es meterse en Venezuela, tiene múltiples conflictos, pero meterse a Venezuela y atacar a China y atacar a Cuba, atacar a China verbalmente por el coronavirus, por el virus, y a Cuba también con presiones, con distintos actos, pero lo de Venezuela le pareció como lo más fácil para ganar adeptos entre distintos sectores en su país. Esa es la razón de la agresión, y ni el gobierno de Trump ni el gobierno de Colombia son inocentes de esa operativa. Al menos se han generado de esa manera. También la postura, en este caso desde Washington y también desde Nariño, donde ellos al menos están desconociendo cualquier tipo de acusación. Hace poco, incluso el presidente Donald Trump ha manifestado a través de sus redes sociales que si él tendría que actuar, lo haría prácticamente de frente. Es una especie de traducción a lo que él ha dado a entender. Pero esto, y recogiendo en parte lo que daba a conocer o manifestaba en el video, en este caso Juan Guaidó, en que ellos están intentando camuflar otro tipo de situaciones. Cuando, evidentemente, y lo que escuchamos, que usted fiere en mucho a la política o conceptos de Juan Guaidó, pero aquí también en Venezuela no hay que desconocer que la nación bolivariana ya desde antes de la pandemia, incluso usted lo dijo al inicio del programa, viene enfrentando una serie de situaciones. A la larga, este tipo o estas situaciones que se han generado con esta fallida acción militar o mercenaria, como se la ha calificado, no lo decimos nosotros, así incluso se la ha calificado desde el gobierno de Caracas, pero esto termina jugando a favor, en este caso, del mismo gobierno de Nicolás Maduro, porque ahora la mirada internacional está cuestionando de una u otra forma a los que intentaron generar esta acción, evidentemente fuera de cualquier medida democrática o política. Pero ¿qué va a pasar con la situación y problemas de fondo de Venezuela, doctora Ahumada? De una u otra forma esto va a desviar la mirada para seguir ayudando, en este caso a los centenares, miles de migrantes venezolanos que ahora, como vimos, se encuentran atrapados en sectores fronterizos. La situación en Venezuela, el tema del combustible, está generando también una serie de situaciones incómodas en la economía y en la misma ciudadanía. ¿Qué va a pasar con esos problemas de fondo? A ver, el tema de Venezuela el problema de Venezuela lo tiene que resolver Venezuela, ¿sí? Lo tienen que resolver los venezolanos. Hay un sector de la oposición importante que está negociando está conversando con el gobierno de Maduro. Hay otro sector que definitivamente quiere la agresión militar. El mismo Juan Guaidó lo ha dicho. Eso lo presenta como una medida para salvar al país. Salvar al país en manos de un señor como Trump, absolutamente fascista, partidario de la extrema derecha y de las medidas más xenófobas contra los inmigrantes, contra todos, capaz de bombardear países, capaz de bombardear todo tipo de gente civil inocente, es un poco iluso. Además, el derecho internacional existe. El derecho internacional ha establecido claramente el respeto a la autodeterminación nacional. Que no le gustó al señor Trump el resultado de las elecciones, ¿sí? Que a Estados Unidos no le gustan las políticas que ha emprendido Venezuela, porque, bueno, entre otras cosas, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo y además de otros recursos. Todo eso cuenta.
Además, se sentaron ya hace 20 años con Chávez, entre Chávez y Lula, había que vengarse de ellos de alguna manera, el precedente de que América Latina puede tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿quién le dijo a Estados Unidos que ellos siguen mandando, que siguen siendo los amos del mundo? Pues claro, la extrema derecha de los países y los aliados que tiene, como los del Grupo de Lima, están en eso. Y la derecha de los países también, ¿no? Evitar que vuelva a haber gobiernos alternativos en la región. Que repito, han cometido errores, algunos graves, y habrá que reevaluarlos, ¿sí? Pero el tema de que Estados Unidos venga a ser el invadiendo otro país no tiene ningún sentido. Pero no nos contradecimos de pronto cuando queremos enfocar la opinión de la comunidad, sobre todo regional, en poner asunto, en establecer una serie de respuestas o soluciones para la realidad venezolana, la situación que ellos enfrentan, sobre todo con sus migrantes. Pero cuando decimos que el problema de los venezolanos, en cambio, es problema de ellos, no nos contradecimos en ese tipo de conceptos, lejos de lo que piense la extrema derecha, como usted la califica, o en este caso, los gobiernos o posturas progresistas. A la larga también con la situación de Venezuela, que ya está de más avanzada, sus problemas sobre todo, que de una u otra forma también tienen incidencia en toda la región, porque no hay que desconocerlo. Entonces eso permitiría también, por lo menos, la opinión de la comunidad regional para que ellos de una u otra forma alcancen una solución dirigida sobre todo al pueblo venezolano, más allá de los intereses políticos. A ver, no hay ninguna contradicción. Las decisiones las toma el país. Ahora, los demás países pueden hacer grupos de apoyo, grupos de presión, pero una cosa es eso y otra cosa es trabajar activamente para derrocar al país. En Bolivia hubo un golpe de Estado en el mes de noviembre, eso quedó comprobado, con la participación de Estados Unidos, de la extrema derecha de todo el continente y del señor Almagro, al que reeligieron rápidamente en una ceremonia bastante secreta y bastante oculta a comienzos de año para que siguiera ahí cumpliendo su función. Lo que están haciendo con Venezuela, de alguna manera, es intentarlo de la misma manera. Bolivia estaba mejor, menos protegido, digámoslo así. Venezuela ha sabido defenderse de todos estos ataques. Lo único claro es que en pleno siglo XXI, Estados Unidos no puede seguirse arrogando el derecho de intervenir, invadir países en aras de defender una libertad y una democracia en la que ni su presidente cree. Entonces no hay ninguna contradicción. Es decir, propiciar porque se meta a un país, porque se meta una banda de mercenarios. Mercenario es una persona que recibe dinero por lo que va a hacer. Los dos detenidos en los múltiples salidas que han tenido en noticias, incluso CNN, han dicho que les iban a pagar una plata. Eso se llama mercenario. Ellos no están trabajando con el ejército de Estados Unidos, y lo están haciendo por plata, al servicio del señor Rendón y el señor Guaidó, ¿sí? Es muy grave, y por supuesto de Estados Unidos como plan estratégico para derrumbar a Maduro, ¿sí? Y como parte de sus planes. Entonces eso es otra cosa, eso no es autonomía, eso no es respetar los derechos. ¿Qué haría Estados Unidos si encuentra un grupo de personas que están comisionadas a matar al presidente? No me imagino ni qué haría, o qué haría Inglaterra, o qué haría Francia, o qué haría España. Me imagino que no los van a sencillamente a deportarlos, sino los van a procesar y los van a castigar bastante duro. Y evidentemente, ¿qué haría cualquier país? Porque la situación generada el 3 de mayo en las costas venezolanas es evidentemente un asunto que no puede tener ningún tipo de excusa en este caso, sobre todo cuando se conocía de la presencia de Jordan Grudo. Este es un ex militar de procedencia o nacido en Canadá, quien justamente él es ex miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Se habla que él ha recibido, justamente por su participación en los conflictos armados de Irak y de Afganistán, las 3 estrellas más altas que tiene justamente el ejército norteamericano. Se habla que en 2013 tuvo una situación legal justamente dentro de las filas militares de los Estados Unidos, donde se lo acusó de un perjuicio de $62,000 al ejército estadounidense. Investigación que, bueno, luego el mismo Grudo manifestó que esta no llegó a mayores y se levantó. Ya en 2016, Grudo se fue para Puerto Rico, donde trabajó como contratista de seguridad privada y luego ya realizó
la compañía de seguridad establecida en la Florida, que ahora está en la mirada de la comunidad internacional, donde se habla que justamente una vez de que se perpetuó este intento fallido, esta operación militar, apareció el señor Guaidó junto a un ex militar venezolano y se atribuyeron dicha acción. Y eso ha también levantado las críticas, pues en el video él habla que todo esto tendría de una u otra forma también un vínculo con el gobierno de los Estados Unidos, respetando justamente las declaraciones, por más evidente que sea este tipo de crisis, hay que esperar justamente que los hechos se aclaren y mientras tanto los gobiernos, en este caso de Colombia y Estados Unidos, han desconocido cualquier tipo de participación. Pero doctora, ¿usted cree que de aquí en adelante se pueda ver la presencia de otro tipo de ex militares estadounidenses o de otras nacionalidades interesados en la política o la crisis venezolana? ¿Esto se convertirá de pronto en algo ya más del día a día? Yo pienso que esto fue un golpe muy duro para la oposición, para la figura del autoproclamado presidente Guaidó, ¿sí? Pero, como les decía al comienzo, yo pienso que esta también es una estrategia de campaña electoral del señor Trump. La situación en Estados Unidos está muy dura y es muy difícil engañar a la gente en torno a la situación económica, la pérdida del desempleo, los que se han acogido al seguro del desempleo. Eso está, digamos, es lo más grave que en los años 30, según decían los noticieros. El llamado a la economía, abrir la economía como de lugar, la movilización de estos sectores de extrema derecha contra gobernadores, una gobernadora particularmente que pidió seguir en la cuarentena. Y esta postura de primero la ganancia, primero la economía, la gran economía, por supuesto que la vida está causando desastres. De hecho, usted sabe que Estados Unidos ya es el centro de la pandemia mundial, el país donde hay más afectados y donde hay más muertos. Entonces, eso, más desempleo, que es lo concreto, lo que le interesa al gringo medio para ir a votar, es muy grave. Las elecciones son en 6 meses, un poquito, 2 días menos, el 6 de noviembre, el primer martes de noviembre. ¿Qué hacer? Dar golpes que le den resultado, ¿sí? Parecía una escaramuza, pero ya viendo la magnitud, ha podido resultar, ¿sí? Ha podido resultar perfectamente como otros intentos que ha hecho Estados Unidos. Da el golpe y es un riesgo enorme, por supuesto, en toda la región, por lo que señalábamos antes, pero él considera que eso le puede dar a algunos sectores, algunos votos, algún apoyo a nivel interno, sobre todo en el lobby cubano, en la Florida y en otros estados bien importantes para el voto. Entonces, es previsible cualquier cosa. Con estas personas todo es previsible, es decir, en momentos electorales. Perfecto, la doctora Ahumada. Muchas gracias justamente por su opinión en estas dos temáticas en lo concerniente no solo a la situación de los ciudadanos venezolanos, sino también a las tensiones que se generan en esa nación, que como dijimos es un aspecto que de una u otra forma tiene incidencia y también afecta a la región latinoamericana, sobre todo cuando se involucra también de manera directa a otros países. Estamos hablando en la situación esta de la operación Gedeón, donde se habla de una supuesta participación del gobierno de Colombia y, como dijimos, el tema de los migrantes atrapados en sectores fronterizos, también es un asunto que genera gran preocupación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Perfecto. Y para justamente hacer un último repaso al tema de la operación Gedeón y todo lo que ha involucrado estas tensiones que se han generado incluso en estos tiempos de pandemia, vamos a ver la siguiente cápsula donde podemos revisar desde el inicio de estas últimas polémicas, cuando el presidente Donald Trump anunciaba una recompensa por el presidente Nicolás Maduro, hasta lo más reciente. Veamos. ...26 de marzo... Fiscalía de Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por la captura de Nicolás Maduro.
luego de ser acusado de narcotráfico y lavado de dinero. 31 de marzo. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, propone a Venezuela un gobierno de transición, dirigido por la Asamblea Nacional a cambio de suspender las sanciones impuestas. 1 de abril. Tropas militares estadounidenses son desplazadas hacia las costas de Venezuela como parte de una operación antinarcóticos contra el tráfico de drogas en el Caribe. 6 de abril. Nicolás Maduro pide a los norteamericanos oponerse a una guerra en Venezuela. 6 de mayo. La Casa Blanca nombra a James Broward embajador de Estados Unidos en Venezuela. Ambas naciones no mantienen relaciones diplomáticas desde el 2019. 7 de mayo. Estados Unidos pide a Maduro abandonar el poder tras negar una incursión armada marítima en Venezuela. Bueno, nosotros originalmente para este programa teníamos previsto la presencia del doctor Carlos Estarellas. Parece que un tema con su conectividad a Internet le ha jugado una mala pasada y no ha podido justamente presentar su opinión ante estas dos temáticas y así exponer tanto la de la doctora Ahumada como la del doctor Carlos Estarellas. Y además, bueno, en estas vicisitudes que se presentan en tiempos de confinamiento, de aislamiento, de distanciamiento social, que se da justamente en estos días, estas semanas de pandemia. Bueno, también nuestra corresponsal Ingrid Bravo ha tenido un inconveniente, lo cual nos hace pedirles las disculpas del caso, pues hubiese sido muy preciso obtener la postura, un informe desde Caracas sobre estos dos asuntos en particular. Pero bueno, si bien es cierto, esta crisis se origina en Venezuela y retumba en tierras bolivarianas, no hay que olvidar jamás que la inestabilidad de una sola nación de la región puede alterar sobremanera la normalidad de todos, y hay que insistir en eso. Si no lo creen, pues bueno, revisen lo que fue hace más de un año la situación de los migrantes y cómo ahora también repercute en estos tiempos de pandemia, y ni qué decir de esas alertas de conflictos armados que se han generado justamente desde tierras llaneras, que ha motivado el interés y también la preocupación de todos los habitantes de esta región. Ha sido nuestro programa, gracias por acompañarnos, le pedimos que sigan atentos a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.